el poder engañoso del último tiempo. Usted sabe que siempre los viernes tratamos de trabajar un poquito el tema escatológico y mirar algunas cosas que se van a manifestar que se están manifestando en este último tiempo. Antes de presentar el primer versículo, permítame comentarle que desde ayer pues he estado orando y tengo un montonazo de temas y la verdad que no sabía o no había decidido sobre qué iba a ministrar. Entonces me sucedió que un hermano me llamó y me voy a tomar la libertad no de mencionar su nombre, sino de mencionar lo que él me contó que tuvo como una visión. Y él dice que yo le encargué llevar al apóstol Sergio hasta un lugar y el apóstol después que entró en este lugar le dijo: ok, ya me dejaste aquí, puedes salir. Y dice que cuando él salió en su visión, él vio en los aires ángeles, pero estos ángeles empezaron a transformarse de tal manera que no eran ángeles de luz, sino que eran caídos, y que en los aires empezaron a fornicar, a tener sexo entre ellos, y empezaron y se empezaron a dar una serie de cosas, ¿verdad?, que él estaba mirando. Entonces él dijo: yo necesito ir y decirle al apóstol qué cosa es lo que está pasando. Salió un hijo y le dijo: no te puede recibir ahora, no te puede atender ahora, pero de una vez, si tú quieres dejarme saber esto, qué cosa es, pues yo se lo transmito. Y él le repite la visión y este hijo le contesta: esto no es más que divorcio, apostasía. Oiga, esto que tú viste no es más que divorcio, apostasía y engaños. Y ahí se terminó. Bueno, fue así, espero que haya sido así. Estoy tratando porque la verdad a mí me dejó, hermano, impresionado, porque yo tenía este tema preparado y estaba pensándolo 10 veces para compartirlo. No es nada complejo, no es nada difícil, solo que uno siempre quiere dar en el tiempo de Dios lo que Dios quiere que la iglesia reciba y con lo que la iglesia sea ministrada. Entonces, una palabra puede caer bien y puede caer mal. Entonces, pero sí creo que toda palabra de Dios enviada no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual el Señor la envía. Entonces, quiero hablar unos minutos de este tema y quiero ver con usted, bendito Dios, algo que se va a manifestar en el último tiempo por el título, ¿verdad? Un poder de engaño extraordinario. A mí me gustaría, antes de todavía mencionar esto, hablar unos minutos de lo que es Babilonia. La palabra de Dios describe a Babilonia en el capítulo 17 y en el capítulo 18 de Apocalipsis, pero nosotros necesitaríamos juntar todo lo que en la Biblia aparece acerca de Babilonia y nos estaríamos dando cuenta que lo de Babilonia es algo extraordinario, es algo que es inimaginable. Sabemos que hay siete Babilonias, pero la ancestral es la que ministra a todas las demás. Babilonia le gusta tener templo, Babilonia le gusta tener casa. Cuando usted lee, por ejemplo, la palabra del Señor dice en Zacarías capítulo 4 que Zacarías vio un efa de harina y vio
aquella mujer sentada y la palabra del Señor dice que él vio como dos aves, iniquidad y maldad, la movían y la trasladaban hasta la llanura de Sinar. Y la Biblia dice que allí ella ahí esperara que le hicieran templo. Si miramos ese pasaje, impresionante, porque ¿quién espera que le hagan templo sino uno que se cree que es Dios y uno que quiere que lo adore? Así que usted rapidito sáltese al libro de Apocalipsis. Como usted lee Biblia igual que yo, eso es lo mismo que va a ser el anticristo. El anticristo va a querer que lo adore. Y lo impresionante de toda la enseñanza en el tiempo de la gran tribulación es que van a ser, la Biblia dice, el anticristo ordenará hacer junto con el falso profeta una estatua. Y el falso profeta, dice la Biblia, le va a infundir vida, le va a infundir aliento a esa imagen, a esa estatua, para que todos los hombres de la tierra adoren y se postren delante de la imagen, ni siquiera delante del anticristo, sino delante de la imagen a la que él le infundió vida. Y la Biblia dice que todo el que no se postre delante de esa imagen lo matan. Ok, por si usted no los escuchó, ahí están los temas. Hace algún tiempo yo hablé de los 3 números de la bestia, y para hablar de los 3 números de la bestia, el 666, porque dije que entendía por la Biblia que no es 666, sino que Dios a nosotros como iglesia nos está sellando con un número 7, un número 7 y un número 7, si lo recuerda. Número 7 es número de pacto, número de perfección, número de reposo. Entonces hay 3 7 con los que nosotros necesitamos ser marcados y sellados. Número 1, la palabra de Dios. Son los 3 que dan testimonio en la tierra. La palabra, que es el agua, la sangre y el espíritu. Si lo recuerdan, ¿verdad? Solo estoy tratando de recordarle a usted. Ellos 3 son testimonios, pero luego después llegan a ser sellos en nosotros. ¿De qué manera? Por ejemplo, el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. O sea, que la palabra de Dios en nosotros llega a convertirse en un número 7. La palabra del Señor es perfecta, que hace sabio al sencillo. Viene Dios y estampa un sello, que es la palabra. La sangre del Cordero de Dios es la que limpia de todo pecado. Los demás derramamientos eran sangre que cubría, pero no perdonaba. Y finalmente, pues el tercer número 7 es el Espíritu Santo de Dios, con el cual, dice la Biblia, fuimos nosotros sellados para el día de redención. Y el Espíritu Santo es Dios. Así que no hay nada perfecto como Dios, ¿verdad que sí? Entonces, esos 3-7 marcarán la vida de los escogidos. Pero quien no es marcado por esos 3-7, evidentemente estarán marcados por 3-6, solo que yo le hablé de 2. Así que mencioné las blasfemias y mencioné los pecados de inmoralidad sexual. Esos fueron 2 temas. Uno, las blasfemias, y otro, los pecados de inmoralidad sexual. Me falta un número 6 que se los pienso ministrar, pero estoy diciendo esto, bendito Dios, solo para recordarlo. Entonces, Nimrod, regreso, capítulo 11 del libro de Génesis, edifica la torre de Babel, y es la primera rebelión en la tierra. Pero fue el templo que le levantó, era el templo que estaba esperando Babilonia ancestral. Así que a partir de ahí se dan una serie de sucesos y eventos, bendito Dios, que son impresionantes, hermano, a través de las escrituras, hasta que el Señor le muestra al apóstol Juan qué cosa es Babilonia.
Lo primero que dice la Biblia es que es misterio, porque ella carga un letrero en su frente, una inscripción que dice Babilonia misterio. Y lo primero que dice es la madre de las rebeliones. Así que Satanás no fue el primer rebelde, así que ni fue el primer caído. Ella es una entidad femenina, fue la primera en rebelarse contra Dios, contra su creador. Y la palabra del Señor dice que ella vino a ser la casa. Ella no era, sino que después de la rebelión vino a ser la casa de todos los espíritus inmundos. Eso es lo que dice la Biblia, de todos los demonios y de todas las aves y animales feroces de la tierra. Ahora, yo siempre cuando uso este versículo digo, y me gustaría que lo recuerde, hermano. Primero, ella fue la primera caída. Ahí está el querubín, está la tercera parte de los ángeles que cayeron. Están los ángeles que todavía están cayendo, porque algunos son altamente contaminables. Usted sabe que esa es nuestra doctrina, y no mía, sino que es la doctrina apostólica que nosotros enseñamos. O sea que todavía hay ángeles que están cayendo. Me gustaría, hermano, mencionarle algo que siempre digo o siempre menciono, y es esto. O sea, cómo poner espíritus inmundos y demonios, y adicionalmente en un mismo versículo poner aves de rapiña y animales o fieras salvajes del campo dentro de un mismo versículo, de dos naturalezas diferentes. Entonces yo creo firmemente que estas son otras creaciones que también cayeron y que se mueven dentro del ambiente o casa que se llama Babilonia. Ahora tendríamos que leer todo lo que se mueve dentro de Babilonia, porque ella, hermano, comercia con el oro, comercia con la plata, comercia con la madera, comercia con los esclavos, comercia con las almas de los hombres. Y lo más impresionante dentro de todo ese pasaje, ahora se lo quiero comentar, es que la Biblia dice que ella tiene una copa, y su copa está llena de abominaciones. Y la Biblia dice que todos los reyes de la tierra y todos los pueblos de la tierra han bebido de esa copa. Entonces yo quiero comentarle, aunque a usted le parezca demasiado fuerte lo que voy a decir, yo quiero comentarle que todos nosotros hemos bebido de esa copa. Ahora, una manera de desbabilonizarnos, una de las formas, es tomar Santa Cena. Le explico por qué. Porque, o sea, usted toma un vaso, ve, y está, sí sabe, la leche que es buena en su contenido, cuando usted toma en ella, el vaso se queda así como medio blancuzco, ¿verdad? Entonces ponga ese vaso debajo de un chorro de agua, y usted se va a dar cuenta que va a demorar unos segundos en limpiar el vaso, pero llegará el momento que es tanta agua la que está cayendo limpia que termina por limpiar el vaso. Entonces, esa es una de las formas que Dios tiene de desbabilonizarnos. Una es la palabra, otra es entrando en la comunión de la Santa Cena y quebrando, bendito Dios, y que el Señor tenga misericordia, y espero en el nombre de Jesús que así suceda con nosotros, quebrando todo dominio y todo control de Babilonia sobre nosotros. Ahora, yo no estoy hablando de herejía. Recuérdese que la Biblia dice, la palabra del Señor dice que hay un pueblo que no ha salido de Babilonia. Por eso el Señor le habla a su pueblo y le dice: salid de medio de Babilonia, para que no participéis, número uno, de sus pecados, número dos, de sus juicios. Ahora, a mí me gusta recordar, estoy ligando cosas, ¿verdad? Pero todas dentro de un orden. Me gusta recordar de que habían príncipes de Israel en Babilonia. Y la Biblia dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey,
ni con el vino de su bebé. O sea, sí me está oyendo, ¿verdad? Ok, eso fue lo que ellos propusieron. Pero entonces permítame comentarle algo. Una de las cosas que le sucede a los que se quedan en Babilonia, bueno, ya oímos que el Señor dice: salgan de en medio de ella, para que no participen de sus pecados y para que no participen de su juicio. Pero los que se quedan metidos en Babilonia antes de participar de pecados y antes de recibir juicios de Babilonia son castrados. Son castrados. O sea, era costumbre de que todo príncipe que estuviera al servicio de un rey fuera castrado. O sea, lo dejan sin la primera señal es que lo dejan sin la posibilidad de procrear y de dar vida, de transmitir vida. Entonces yo quiero dejar esto en su corazón. Necesitamos como iglesia terminar de salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a esclavitud. Nosotros fuimos llamados para ser hombres y mujeres. No solo que tenemos la vida de Cristo, sino que compartimos la vida de Cristo. Perdónenme que me vienen un montón de cosas más a la cabeza y ahora mejor ni se las digo, pero déjeme explicarle qué cosa fue lo que pasó. O sea, ustedes sí recuerdan que había un falso profeta llamado Ananías que se amarró las manos y se rompió el yugo que tenía en las manos y dijo: así dice el Señor, es quitado el yugo de Babilonia sobre vosotros. Entonces viene Jeremías y profetiza. Y hermano, déjenme decirle que el último tiempo, bueno, mi papá decía que su papá decía que el último tiempo fíjense cómo mi papá decía que su papá decía que el último tiempo la batalla va a ser de luz contra luz. O sea, pero una luz que parece luz pero que es tiniebla. Entonces yo digo que el último tiempo va a ser una batalla de la palabra contra la palabra, como fue al principio. O sea, al principio vino Dios y le dijo a Adán y a Eva: no comas, puedes comerte de todos los 14,000 árboles había para sacar fruto de cualquier árbol ahí, pero por favor no me toques ni el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tampoco el árbol de la vida. Y como si no hubiese más fruto, hermano, el enemigo le viene y le trae otro mensaje. Entonces va a ser este último tiempo, va a ser un tiempo donde usted necesita oír la palabra, pero necesita discernir la palabra para saber si la palabra es de Dios o no es de Dios. Porque el enemigo nunca dice mentiras burdas. El enemigo siempre entremezcla la verdad con la mentira. Y déjeme decirle que esa es una característica de los cristianos hoy en día. Si hablan verdad, la hablan a media. Bueno, no estoy hablando de usted que es santo y ya usted sabe, debería de haberse ido ya, pero es una característica y deberíamos de pedirle al Señor que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo. O sea, el enemigo no le dijo a Satanás, perdón, el enemigo no le dijo a Eva otro mensaje, sino que le mezcló verdad con mentira. Y todas las mezclas, hermano, todas las mezclas, y quiero que me oiga, porque aquí, aunque usted no lo crea, hay un misterio. Todas las mezclas que equivalen a yugos desiguales son un peligro y no son de Dios. No hay luz, no hay unidad entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y la mentira, entre el templo de Dios y el templo de los demonios. No hay ninguna unidad. Sin embargo, si usted se da cuenta, en este último tiempo el enemigo lo que pretende es que haya unidad, o al menos mostrarle a los hijos de Dios que sí es posible esa clase de unidad. Entonces, lo que quiero dejar en su corazón, porque tengo un montonazo de cosas en mi mente, el Señor los iba a sacar de Babilonia. Esa es una verdad. Pero no en el tiempo que decía Ananías, sino en el tiempo en el que el Señor le estaba dando la palabra a Jeremías.
Porque Dios jamás y nunca va a dejar caído a sus hijos, sino que Dios los va a levantar. Entonces yo lo que quiero dejar en su corazón, que ni siquiera es en tu tiempo, es en el de Dios. Y nosotros tenemos que estar seguros de cuál es el tiempo de Dios para nosotros. Fíjese que nosotros tenemos la bendición de medir nuestro tiempo con el crono, pero usted sabe que Dios no mide así su tiempo. Nosotros medimos crono en la tierra, pero ¿cómo mide Dios su tiempo? ¿Cómo mide Dios su tiempo? Kairos. Kairos, eso es lo que Dios dice, Kairos. Este es mi tiempo. Y cuando usted busca en el original, no es crono, sino que es Kairos. Entonces el tiempo de Dios es un tiempo en el que el Señor hace algo y nadie lo va a detener, nadie. Pareciera ser que la oposición es muy grande, pero la oposición forma parte del plan de Dios. Entonces quiero dejar esto en su corazón para que no nos asustemos, porque usted acabó de oír que vienen tiempos difíciles. Sí, vienen tiempos difíciles, y no se puede decir que vienen tiempos buenos, porque eso no es cierto. Pero lo que sí quiero que usted entienda es que los hijos de Dios vamos a ser guardados. Vamos a ser guardados. Estamos siendo guardados. Y hermano, no por gusto Dios mandó esa palabra profética. El año de la misericordia. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos están disfrutando de ella, pero yo vivo un montonazo de años disfrutando de ella, pero el Señor dice, este año especialmente ustedes la van a necesitar. Amén. Entonces en aquel tiempo se levantaron los falsos, los pseudos, como se van a levantar en este. Entonces déjenme mostrarle lo que sucedió en aquel tiempo, porque allí también había espíritu babilónico. Dice la Biblia, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Entonces déjenme hacerle una pregunta de acuerdo a este versículo. ¿Qué cosa es lo que hace regresar a los hijos de Dios de la iniquidad según este versículo? A ver, ¿por dónde ando esto? No tiene luz aquí, me quedé sin luz. Ok, mire, no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio. O sea, ese versículo lo que dice es esto: los falsos tienen la característica de no hablar contra el pecado y no mencionar el pecado. No, mejor para que la gente no se sienta mal y no se intranquilice, mejor digamos que van a ser prosperados. Pero es que eso es una verdad a media, porque lo que dice la palabra del Señor que deberíamos es de arrepentirnos para que vinieran tiempos ¿de qué? De refrigerios. O sea, los refrigerios vienen después de ¿qué cosa? Después de arrepentimientos. Pero para que la gente se arrepienta, tiene que haber un tipo que se pare y grite: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer día del mensaje de Juan el Bautista. Segundo día, ¿qué usted cree que dijo? Perdone que lo voy a... arrepentíos, convertíos, porque el reino de... Hasta que llegó el día en que el Cordero de Dios venía acercándose y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, impresionante, hermano, porque ¿cómo usted cree que va a ser este último tiempo? Sino un tiempo donde nosotros le ministramos a la gente para que suelten la iniquidad. Y todo lo contrario, quiero que me oiga, todo lo contrario, ese espíritu de falso profeta y ese espíritu babilónico dentro de la iglesia, todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que ellos no condenaban el pecado de la iniquidad para que ellos no salieran. O sea, la bendición era, si un profeta, habían profetas, sí, hermano, se levantaban y ¿qué hacían? Los mataban, hermano.
No le dijo el Señor Jesús aquello: ustedes son peor que vuestros padres que mataron a sus profetas y los enterraron. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Y yo, bueno, gracias a Dios que eso no es con nosotros. El Señor le dijo a aquella gente: toda la sangre derramada, hermano, eso es impresionante. Toda la sangre inocente derramada, desde Abel hasta Zacarías, al que mataron vuestros padres aferrados a los cuernos del altar, toda se la voy a demandar a ustedes. Ok, quedémonos entonces unos minutos aquí. Necesitamos oír palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se vaya la iniquidad. Si se va la iniquidad, regresamos de nuestro cautiverio. Cuando yo leí ese versículo, entonces yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿cuál era el cautiverio? La iniquidad. ¿La iniquidad de dónde viene? Del corazón de Babilonia. ¿Sí lo ve? Porque fíjense que el Señor lo que le está diciendo es: lo que va a quebrar el cautiverio es que ustedes oigan la palabra del Señor y ustedes se arrepientan. Entonces el arrepentimiento va a traer ¿qué cosa? Liberación de las prisiones, del cautiverio al estado anterior de prosperidad. Eso es lo que dice el original hebreo. Le quiero recordar que todo lo que está entre paréntesis es lo que dice el original hebreo, que no está traducido en esa Biblia, pero que yo se lo pongo para que usted, bendito el nombre del Señor, lo pueda entender unos minutos. Manifestar significa desnudar en un sentido deshonroso, o sea, que las cosas queden expuestas a la luz. Eso no es responsabilidad mía, ni siquiera es responsabilidad de los profetas. El Señor dijo que Él traería todas las cosas a juicios, todas las cosas a la luz, buenas y malas. Eso es una obra del Señor, pero Dios usa a sus profetas. Entonces lo que esta gente hicieron fue dar oráculos falsos y engañosos. Vea el próximo versículo que quiero mostrar. Solo nos vamos a quedar unos minuticos. Vamos a usar 4 o 5 versículos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, y para que usted vea esto. Dice la Biblia: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ayúdeme a predicar, dígale a su hermano: hace 2000 años Pablo dijo que ya estaba en acción. Por eso yo no pienso que van a venir tiempos mejores. O sea, lo que dice la Biblia es: el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ahora quedémonos unos minutos. Si usted se da cuenta, los misterios todos están relacionados con iniciaciones y ritos religiosos. Bueno, ahí podríamos mencionar a las órdenes masónicas, los Illuminatis, y podríamos por ahí para allá mencionar a toda la gente que tienen una cultura de sociedad oculta, donde no muchos pueden entrar en ella. Entonces, me gustaría que usted mirara el misterio de la iniquidad ya está en acción, o sea, está en activo. Y en el original griego es que es eficiente. O sea, que cuando algo es eficiente es porque cuando empieza a trabajar obtiene los resultados que esperaba. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? O sea, él trabaja y es eficiente. Luego después dice: él está obrando y él está operando. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Me quiero quedar básicamente con que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Próximo versículo: entonces será revelado. Dice el original griego: va a venir un apocalipsis, va a ser quitado un velo, entonces va a ser revelado ese inicuo.
Le llama el impío, el malo, el transgresor de la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su misma boca. Entre paréntesis, algunos teólogos, no sé si teólogos o teólogos, dicen que esa expresión con lo que tiene que ver es con el propio espíritu del anticristo, que producto de sus propias palabras va a morir. Pero dejémoslo ahí, se podría interpretar así, pero se lo digo para que usted pues lo piense, lo medite. Lo otro, la segunda parte, sí es de Dios, no es del espíritu del anticristo, porque dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su misma boca. Si fuera así como dicen estos teólogos, lo que va a matar al anticristo es sus propias blasfemias. Una de las cosas que va a matar al anticristo es su propia blasfemia y su propia maldad y su propia iniquidad. De hecho, eso es posible, porque la Biblia dice que al hombre lo mata, ¿qué cosa? Su propio pecado. La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. O sea, eso es posible. Eso si lo fuéramos a interpretar así. Solo lo dejo abierto para que, bueno, no es para armar un tema de discusión, pero sí para ver una segunda opción, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor: y destruirá, y lo va a destruir. Y Dios, aquí sí, y aquí sí, y aquí sí, esto pertenece al Señor. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, mire detalladamente ese versículo, porque yo lo puse entre paréntesis. Aquí la palabra que se tradujo resplandor es epifanía. Y la palabra que se pone aquí y se traduce de su venida es parusía. Ahora, y yo me quiero detener unos minutos. Mira, hermano, cuando me puse a mirar eso, la muerte del iniquo comienza precisamente el día del rapto de la iglesia. Ahí es donde comienza su destrucción. Ahí es cuando él va a empezar a gobernar. Ahí es cuando va a surgir, ahí es cuando va a tener sus primeros 3 años y medio de paz. Y toda la tierra dirá paz y seguridad. Pero a partir de los 3, alguien me puede traer acá un minuto la pizarra, porque veo algunos que están así como diciendo: ¿de dónde sacó él esto? Déjeme ponérselo en dibujito para que hijos, los que me ayudan siempre con esto. Sí, nos está haciendo falta el bolígrafo. Perdón, hermano, perdón. Aquí está. Aquí está. Ok. Mira, si eres tan amable y me puedes borrar el 630 PMS, que está grande. Ok. Solo quiero recordarle esto. Ok, nosotros estamos aquí en un punto, en una línea de tiempo, y permitiera el Señor que hoy fuera el rato. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por los dos, amén. Voy a volver a repetir eso. Permitiera el Señor que hoy fuera el rato. Todavía no quiere, la mitad de la iglesia no quiere rato. Bueno, le digo, no quiere rato, entonces quiere gran tribulación. Pero como se entiende, no quiere rato, tampoco quiere gran tribulación. Voy a volver a repetir eso. Permitiera al Señor que hoy fuera el rato. Gloria a Dios, que así sea. Amén. Yo sé que algunos tienen planes, pero ok, en una línea de tiempo, supongamos que ese es el rapto. Eso sería epifanía. O sea, ese versículo dice que va a haber una línea de tiempo. Una línea de tiempo. Y entre la epifanía
Y como dice la palabra del Señor, la parusía, el inicuo va a ser destruido. Y va a ser un proceso. Solo se lo muestro porque uno piensa que mire cómo nos enseñan a nosotros en la escuela de teología antigua. Aquí voy a ir desarmando la pizarra poco a poco, ¿verdad? Nos enseñaban, ¿verdad? Dispensación tal, dispensación tal, dispensación tal. Y yo aprendí hace mucho tiempo que Dios tiene la manera de trabajar sus dispensaciones y entrelazarlas. Y la gente, si la gente manejara las dispensaciones así, de esta manera, se perderían muchas cosas de Dios. Le explico por qué las dispensaciones se entrelazan. Un pequeño ejemplo. Esta es la ley, esta es la ley, esta es la gracia. Ok, mire cuántas cosas se perdieron los fariseos. Los fariseos pensaban que esto era lineal. Así que el Señor Jesucristo nació aquí y murió aquí. Los que pensaron que era lineal, los que pensaron que era así, no conocieron al Señor Jesús. Pero los que esperaban la salvación, Simeón, Ana, vieron la gracia ¿dónde? Aquí, en la ley, antes de que muriera en la cruz del Calvario. Sí me sigue. Los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos disfrutaron la gracia en el tiempo de la ley. Pero yo le puedo hacer un círculo más aquí para mostrarle, bendito Dios, que en esa ley, un poquito más atrás, aquí está David. Y todavía aquí halló gracia, porque comió del pan de la proposición y no era para él. Adulteró y tenía que morir apedreado, pero cuando confesó su pecado, el Señor le dijo a través de Natán: no vas a morir. Entonces eso me deja a usted, sin meterme en el callejón de las trompadas, que cuando se termine cuando se termine la gracia, ya hace un tiempo comenzó a trabajar, ¿qué cosa? La iniquidad. Pero en ese proceso, aquí hay rapto, aquí hay epifanía, bendito el nombre del Señor. Epifanía, no, parusia. Aquí hay epifanía, aquí parusia. Y aquí necesariamente hay gran tribulación, o sea, tribulación 3 años y medio, tribulación 3 años y medio, gran tribulación, pero aquí va a haber gracia. ¿Cómo así, hermano? ¿Sabes que va a haber gracia? Porque dice la Biblia que los que se dejan degollar por el testimonio de Cristo y de la palabra. Así que tenían testimonio de Jesucristo, tenían testimonio de la palabra y dijeron: estoy dispuesto a morir por Cristo. Están lavando sus vestiduras, pero aquí hubo gracia. ¿Por qué? Porque no se rinden a la adoración del anticristo, sino que el Espíritu de Dios los guarda, aunque sea en un sacrificio y en una ofrenda. Hermano, con el trabajo que nos cuesta, o le cuesta a mucha gente dar a $5 en una ofrenda, y estos van a terminar dando su vida. Porque uno dice: ¿y qué pasó? ¿Ofrendaron sus vidas? Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿la ofrendaron? ¿Por qué la ofrendaron? Ahorita dije, la ofrenda es una revelación. ¿Por qué la ofrendaron? Por una revelación, por el testimonio. Eso es lo que dice la Biblia. No le voy a decir todos los versículos, por amor de Dios, pero léase Apocalipsis. Empiece por leer Apocalipsis, por favor. No, hermano, es que no lo entiendo. Llévese una bienaventuranza, aunque sea uno, bienaventurado que lee. Aunque sea, llévese una de las bienaventuranzas, léalo.
Para que usted vea que no le estoy mintiendo. Los que no se dejaron marcar por la bestia. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que la gracia, hermano, se hace efectiva aquí abajo cuando desde el cielo hay un diseño. Porque lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis es: y fueron marcados por la bestia todos cuantos no estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que quiero dejar en su corazón es que vamos a ser guardados. Así como lo oyó usted en la palabra profética, así va a suceder, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted oiga a un pastor decir: Padre, te ruego ahora que inscriba su nombre en el libro de la vida, este está botado, este no sabe ni lo que está diciendo, porque los salvos están inscritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Ok, sigamos aquí. O sea, ese versículo encierra una etapa de 7 años. O sea, ese versículo que usted está viendo ahí es este que está aquí. 7 años. ¿Dónde empieza la muerte del inicuo? Con la epifanía de Cristo. ¿Cuándo termina? Con la parusia. Ahí empezó su destrucción, ahí empezó su caída, ahí empezó todo. Entonces le quiero comentar algo. Así es la caída de muchos siervos de Dios. Y también así es la caída de muchos cristianos. Primero Dios, que le estoy hablando a gente que Dios levanta, bendito el nombre del Señor. Pero mucha gente no se da ni siquiera cuenta cuando comienza. Entonces, le suplico por favor que estemos haciendo lo que tenemos que hacer, velando, orando, guardando la palabra, bendito el nombre de Dios, reteniendo firme lo que se nos está ministrando, lo que se nos está enseñando, y diciéndole al Señor: no permita, Señor, bajo ningún concepto que seamos engañados. ¿Quiénes van a ser engañados? Pregunto, ¿a quiénes quisiera el enemigo engañar? ¿A los que tiene del lado de allá? No es que el Señor dice en su palabra que Él va a apresurar a su venida, porque aún los propios escogidos de Dios, el enemigo intentará engañarlos, hermano. Entonces perdone, el poder del engaño es algo serio, pero serio. Ok, sígame aquí, versículo 8. Entonces será revelado, será quitada la cubierta del inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su misma boca, dice las escrituras. Y dice la palabra del Señor que esto lo hará conforme a lo que usted está leyendo ahí. Ok, ya usted lo miró ahí, versículo 9, rápido. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Ok, déjeme mostrarle algo que usted lo sabe. O sea, está la Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está la Trinidad de las tinieblas, el Padre Satanás, pues no le voy a poner Dios, el Padre Satanás, el Hijo que es el anticristo, y el falso profeta. Ok, mire qué trío ese. Observe el trío: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ya estamos acá. Mire el versículo, lo que dice: inicuo cuya venida es conforme a la actividad. Le quiero llamar la atención de que aquí no dice conforme al propósito de Satanás. Hay un plan eterno y Dios lo tiene registrado en la profecía. No se ha escapado, hermano, en la historia. La historia no se ha escapado de las manos de Dios. Ni la historia de la tierra, ni la historia de la creación, porque yo no creo que está escrita la historia de la creación. Inclusive lo que hay en la palabra es solo lo que nosotros necesitamos para entender un poquito el plan de Dios. Pero ya usted sabe lo que siempre digo:
La Biblia dice que cuando estemos frente a Él, entonces conoceremos cómo fue que fuimos conocidos por Él y amados por Él. O sea que con toda la doctrina que tenemos todavía nos falta llegar a un paso de revelación que únicamente se da cuando estamos en la presencia del Señor. Ahora miremos este viene conforme a la actividad de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Con todo poder. Ahora me gustaría solo recordar que el libro de Apocalipsis dice que Satanás le va a entregar todo su poder a este hombre, todo su poder. Y dice la palabra del Señor que así es como se va a manifestar, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Pero la palabra mentiroso aquí es de los pseudos. Entonces déjenme compartir algo que hemos estado compartiendo algunos ministros, porque algunos hermanos me dicen, pero ¿cómo fulano de tal va a ser un falso si ese hombre ora y los enfermos son sanados? Bueno, es que como la batalla del último tiempo es de luz contra luz, los pseudos y los falsos también van a hacer milagros para sustentar sus doctrinas de hombre, doctrinas de error y doctrinas de demonio. Perdón, hermano, de nuevo, yo como la verdad Dios conoce mi corazón, no tengo nada en contra, pero quiero solo que me oiga. Una señora que se llama Ana Méndez, que supuestamente entre muchos evangélicos es una profeta de Dios, es una mujer de Dios, pero es cosa seria esa señora, cosa seria. Yo tengo en mis manos el libro que ella escribió, y en ese libro, avalado por un apóstol que se llama Ronnie Chávez, ella dice que el Señor la llevó a la isla de Pasmo para escribir la otra parte del Apocalipsis que a Juan no le fue dada. Pues chica, ya dice mi hija, vieja, loca, no, y endemoniada, recontra endemoniada. Pero si usted lee, mire hermano, yo he tenido que hacer así unas cosas para poder terminarme de leer el libro, porque ella, una de las cosas que dice es que ella entró, que el corazón de Dios tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, y que en la medida en que ella iba entrando al corazón de Dios, ella veía, además de una meme católica, ve el corazón de Dios, ve el sagrado corazón de Jesús. Voy entrando, y en la medida que voy entrando en el corazón de Él, dice, había más tinieblas, y que el lugar más oscuro de tinieblas por causa del pecado de los hijos de Dios era en el corazón, el lugar santísimo del corazón de Dios. Pero usted ve multitudes enteras, cuando esa señora supuestamente va a predicar y va a profetizar, cayendo bajo la unción de esa endemoniada. Multitudes. Perdónense si aquí hay algún devoto todavía cachito, pero hermano, cachito ya me sacó de quicio. Porque me sacó de quicio, porque hermano, está puesto en YouTube, usted lo puede buscar. Usted no me lo estoy columpiando. Él dice que él olió la sangre de Cristo. Y él dice que la sangre de Cristo huele a la sangre de una mujer menstruada. Que el Señor lo reprenda. La Biblia dice, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Para serles sincero, estas son cosas que yo ni quisiera decir, pero me toca decirle a la iglesia qué cosa es lo que está sucediendo. Y casi que a uno le da un colazo, porque para juntar 100 gente y predicarle el evangelio de la verdad cuesta un trabajo tremendo. Y aquellos, bendito Dios, llenan un estadio, le sacan miles de dólares a la gente y lo que tienen es un respaldo, hermano, de espíritus inmundos haciendo milagros. Por eso usted no se asuste,
Porque la Biblia dice que cuando el Señor le pregunta a aquellas 5 doncellas que no entraron para su boda, dame una buena razón por la cual debería de abrirte la puerta. El Señor le dice, dime, ¿por qué se supone que te tengo que abrir? En tu nombre hicimos milagros, los pseudos. Hicimos maravillas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Ok, entonces quedémonos entre paréntesis, hermano, esta es una iglesia que ha vivido milagro. Si los ha vivido, no lo ha vivido. Ahí tenemos a un Ezequiel a quien el Señor le ha hecho un milagrazo tremendo. Su corazón está bombeando y está vivo. Tenemos por ahí a la Toñita, que ya la vi muerta y estuvimos gimiendo, clamando, intercediendo, hablando en otras lenguas. Miren, hermano, nos dejaron pegar cuantos gritos nos dio la gana a nosotros dar allá adentro, porque estaba muerta, según ellos, lo loco aquello, orando por una muerta. Y la muerte está aquí en esta noche. Bendito el nombre del Señor, bendito Dios. Sí, nosotros creemos. Nosotros creemos en los milagros. ¿Cómo no vamos a creer si yo soy un milagro? Bendito Dios, usted y yo somos un milagro. Dígale a su hermano, sí creo en un milagro, porque tú eres un milagro. Bendito Dios, somos un milagro. Pero mire el último tiempo cómo va a ser. O sea, ¿cómo, hermano? ¿Cómo dice? Si va a haber se va a desatar un poder para hacer señales y milagros y prodigios, y la Biblia dice que son de los pseudos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Bueno, que el Señor nos ayude, y como dice mi papá, que nos agarre confesadito el Señor, ¿verdad? Entonces, mire el versículo 10, y dice la Biblia que será con todo engaño. Ok, me llama la atención que aquí dice con todo prodigios mentirosos, pero la palabra mentiroso es pseudos, de donde salen la palabra traducida, falsos profetas, falsos apóstoles. O sea, que usted debería de implicar que detrás de esto va a haber muchos pseudos. Ok, mire por qué le hice la línea de tiempo y por qué entrelacé los tiempos. Porque mientras más pseudos veo, digo, más cerca está la venida de Jesucristo. Por eso le hice esa línea de los tiempos, para que usted entienda que no es que comienza aquí y termina aquí, sino que el diseño de Dios es que los tiempos se entrelazan. Y por eso Dios nos manda a estar alerta, mirando, observando, discerniendo los espíritus. Entonces leo unos minutos aquí, porque el versículo anterior dice pseudos, hablando de personas que con todo engaño, y la palabra que aparece en griego aquí es apate, con todo engaño, errores y sutilezas de iniquidad, para los que se pierden, porque con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Lea el por qué. Porque no recibieron, no es que no lo conocieron, perdonen, hijos e hijas, lo vieron pero no lo recibieron. O sea, me quiero detener unos minutos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo? Por eso los homosexuales, los que defienden los derechos de los homosexuales y de las lesbianas, no, Dios es amor. ¿Quién dijo eso? No, hombre, no, hermano, ¿será loco, sinvergüenza y endemoniado Pancho, que dice que para ir al cielo no se necesita ser? Pancho es ese mismo, que no se necesita. Sí, a los franciscos le llaman Pancho, para que usted sepa que, pero Pancho dice que usted no necesita ser cristiano para ir al cielo. Pancho enseña que el infierno es mito. Entonces yo digo, si el infierno es mito, el cielo es mito. Porque no puede ser que él diga que el infierno es mito y el cielo no. Entonces si él dice que el infierno es mito, el cielo también es un mito. Que el Señor lo reprenda.
Ese es el pastor de una congregación de 1.200 millones de personas, y les enseña que el infierno es un mito, que el pecado no existe. Eso lo ha dicho él. Bueno, si el pecado no existe, tampoco Jesucristo debió de haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso yo me imagino que los teólogos de esta iglesia deben de estar locos con este endemoniado, porque se estarán replanteando la doctrina. Bueno, ¿y ahora qué enseñamos? Porque si el pecado no existe, entonces ¿para qué Cristo vino a morir a la cruz del Calvario? Entonces Cristo tampoco existe. Sí me sigue, ¿verdad? Sí me sigue. Pero lo que yo quiero decirle es que el poder de engaño es tan extraordinario que el ministerio de Ebenezer reúne 35,000 personas en el estadio Progreso Cemento para un retiro. Y este es pastor de 1.200 millones de personas, y donde él se tira, se paraliza un país entero. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Pareciera ser que los que tienen la verdad son ellos, pero el poder del engaño es tan grande que algunos cristianos ya empezaron a ceder. Y usted los ve en internet, pastores pidiéndole perdón a Pancho por haber hablado mal de ellos. Eso es lo que dicen, por haber hablado mal de ustedes. Usted sí es un siervo de Dios. Señor, los reprenden, demoniados como están. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No necesito hablarle eso, porque usted ve, nosotros pareciera que estamos encerraditos aquí en nuestras 4 paredes y no nos damos cuenta que ay, hermano, deja a esa gente con su cura. No, esa es la suma de un montón de cosas que anuncian que Cristo está a la puerta. Es la suma de las cosas que se están dando. Ok, miremos unos minutos aquí. Dice la Biblia, ¿quiénes fueron engañados? Los que no recibieron amor de la verdad. Para empezar, la verdad, para los que están tomando nota, en unos minutos termino. Para empezar, la verdad, recuérdese esto, es una persona. Jesucristo dijo, yo soy. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad tiene sus verdades, o sea, tiene sus doctrinas. Cristo tiene sus doctrinas. Entonces, cuando en la Biblia se habla de la verdad, no solo se habla de doctrinas, sino que en primer lugar se habla de Cristo. Cuando se habla de luz, se habla de Cristo en primer lugar, ¿verdad? Entonces, solo quiero dejar en su corazón, ¿quiénes son los engañados? Perdónenme, hermano, ¿quiénes son los engañados? Lea ahí, por favor. Los que no recibieron. El amor de la verdad para ser salvos. Entonces, para ser salvo, ¿qué cosa es lo que necesito? Recibir el amor, el afecto, la benevolencia, la misericordia de Dios. Recibir, bendito el nombre del Señor, lo que el Señor me está dando, porque evidentemente el Señor no quiere que yo me pierda. ¿Ok? Entonces, ya usted ve lo que significa la palabra salvo. La palabra salvo es recibir el amor por la verdad para ser salvo, para hacernos salvos, para librarnos, para preservarnos, para salvarnos, para sanarnos. O sea que es todo un proceso, porque cuando el Señor empieza a desbabilonizarnos, el Señor tiene que trabajar un montón de áreas en nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Ok, pero eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Qué nos toca a nosotros? Recibir. ¿Le gusta que le digan verdades? ¿Conoce a alguien que alguna vez se haya enojado porque le han dicho 4 verdades? Yo voy a levantar mi mano porque yo me he enojado. Yo levanto mi mano porque yo me he enojado.
Y cuando menos, hermano, ¿y el enojo? ¿Qué pasó con eso? Sí. Puchis, este se pasó trayendo a todo el mundo. Y ahí es donde empieza la murmuración. Y ahí es donde empieza la rebelión. Cuando un siervo de Dios viene y comparte una palabra y enseña verdades, y yo me incomodo y me molesto. Entonces ahí es donde yo me tengo que dar cuenta que no es el siervo de Dios, sino que soy yo. Yo debería sentir amor por esa palabra, porque si me está picando es porque puches, por algo es. Entonces en mi país dice: si te pica, arráscate. Y hermano, y lo duro que es eso, tener picazón y no arrascarse y estar así tieso. Ok, reacción, hermano. Quiero dejar esto en su corazón. Este último tiempo, mire cómo, no se lo quería poner, pero necesito ponérselo así. Si a usted le da un ataque de berrinche por una palabra, ya lo está ministrando el anticristo, el espíritu del inicuo. No, es que las cosas no deberían de decirse así. Pues perdónenme, pero yo, por lo menos, mi maestro, que no es únicamente el apóstol Sergio Guillermo Enrique Oliva, sino que el primero es Jesucristo, le dijo a aquellos: generaciones de víbora. ¿Y sabe quién es la generación de víbora, hermano? La generación que sabe decir cosas bonitas y buenas por la boca, pero su corazón está lleno de maldad. O sea, pregunto, ¿usted no cree que eso es lo que se está manifestando en este último tiempo dentro de la iglesia? Gente que habla bonito y gente que dicen cosas buenas, pero su corazón, no estoy hablando de usted, hermano, perdone, no, serio, no estoy hablando de usted, pero cuando empiece a aparecer eso, en el nombre de Jesús renuncio. Cuando empieza a aparecer, no, en el nombre del Señor no va a aparecer. No. ¿Sabes qué, hermano? Porque el poder, el engaño del inicuo ya está operando. Y no para engañar a los que están afuera, sino para engañar aún a los propios escogidos de Dios. Ok, mire este versículo. Gloria a Dios. Este va a ser tu consuelo. Uso las palabras del apóstol Pablo para bendecirte con ella. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. Bueno, a ellos, no a nosotros, sino a ellos. Es que me queda otro versículo por mostrarle. Por eso Dios, pero ok, regresemos. Las consecuencias de no recibir el amor de la verdad. Ok, por esto Dios les enviará. Eso es, Dios le despachará un poder engañoso. ¿Sí se acuerda la alianza de Josafat? Por eso el ecumenismo, hermano, es tan satánico y tan diabólico, que todo lo que huele a ecumenismo, todo cristiano debería estar lejos de ahí. Josafat era un hombre temeroso de Dios y se le ligó con Acá. Y acá tenía 400 profetas y todos profetizaban: dale, éntrale, el Señor está contigo, ahí va, la victoria es tuya. Los 400 diciendo todo lo mismo. Sospechoso, ¿verdad? Y aquí nadie diría él, y aquí nadie declara un pecado ni nada de eso que está pasando aquí. Pues hermano, y se le ocurre a Josafat decir: mira, esto me resulta sospechoso. ¿Será que tienes algún profeta por ahí? ¿Conoces algún otro? Sí, conozco a uno, pero cada vez que se profetiza, me profetiza malo. Imagínese usted, hermano, imagínese usted que a un profeta aquí dentro de la iglesia nosotros le pongamos un sello de que cada vez que abre la boca es para maldecirnos a todos nosotros. ¿Y qué si es el que está diciendo la verdad?
Pregunto. Por eso nos hace falta tener el Espíritu de Dios para discernir. No solo la profecía, sino a los profetas, cuando son falsos y cuando son verdaderos. Entonces, perdón hermano, esto suena grueso, pero yo necesito compartírselo, porque el poder engañoso donde se va a meter es dentro de la iglesia, a través de los pseudos, para arrastrar aún a los propios escogidos de Dios. En el nombre del Señor Jesús nosotros vamos a ser guardados. Esto es con paz, ¿verdad? Pero a mí me toca avisar con la trompeta, y se traen a Micaía, hermano. Y para empezar, el que lo fue a buscar le dijo: procura profetizar lo que tú sabes que le tienes que decir, porque si no lo haces, ya tú sabes. Y hay 400 diciendo que sí. Hermano, Micaías se pone: vete a la guerra, la victoria es tuya, el Señor está contigo. Y aquel se encienden y le: ¿hasta cuándo vas a estar diciéndome estas cosas si te traje para que me dijera la verdad? ¿Quieres la verdad? Te voy a contar. Yo vi el trono de Dios, vi las huestes a la derecha y a la izquierda. O sea, vi a las huestes de luz a la derecha y a las huestes de las tinieblas a la izquierda. Y pregunté: ¿quién va a ir? Y se levantó uno y me dijo: yo voy a ir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a poner espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Un demonio, una potestad sola le ministró a 400 hombres para que dijeran 400 hombres lo mismo, y era mentira. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que esta es casa de Dios, puerta del cielo. Declaro, hermano, en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y que en el nombre de Jesús nos cubrimos con su Espíritu, bendito el nombre del Señor, y con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la profecía, para ser bendecidos, edificados, exhortados, alentados, animados, sostenidos. No importa la palabra como venga, pero la vamos a recibir en el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. Y lo que no sea de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar testimonio, y lo vamos a discernir y vamos a decir: esto no es de Dios. Sí, hermano, sí, porque aquel, ¿sabes qué? Yo vi, hermano, ¿sabes qué es lo que me impresiona? Me impresiona que el Señor le dijo a esta potestad: vete y lo vas a lograr. O sea, lo que quiero dejar en su corazón es que cuando el trato es con el pueblo de Dios, hay que pedirle permiso al Señor. Por eso, perdone usted: ay, Dios mío, va a regresar atrás. Por eso, todo el que no recibe amor por la verdad va a llegar, hermano. Hoy es un día para decirle al Señor: Señor, desata amor por ti, amor por la palabra, amor por la revelación. Por favor, mi Dios, no nos dejes de tu mano. Ten misericordia de nosotros, porque los que no reciben esto, Dios le despacha un poder engañoso. No es el diablo, es Dios quien se lo despacha. Y dice la palabra del Señor que es un poder de error, de extravío, para desviar a los hijos de Dios de la ortodoxia, de la verdad. Y dice la Biblia: para que crean. Mira un minuto el versículo: para que crean, para que empiecen a pensar bien, a aprobar un acto, a agradar con complacencia y sentir placer en la mentira, que trae la maldad y la iniquidad. Entonces, cuando uno lee ese versículo, de repente uno dice: no, yo nunca voy a estar ahí. Pero garantizado, ¿quiénes no van a estar ahí? Los que aman la verdad. Los que aman la verdad. Los que no se enojan con la verdad. Los que viven para la verdad. Los que practican la verdad.
los que llegaron, hermano, a desarrollar tal amor por la verdad, que entonces, fíjese, hermano, lo que yo quiero, cuando vi este versículo, dije, necesito decirle a los hermanos que no tenemos que preocuparnos por lo que va a venir sobre el mundo. Lo que necesitamos es amar con amor ágape, la verdad. Necesitamos hacer festines de amor con la palabra de Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, quiero decirte que estás cubierto con su sangre, con su palabra y con su espíritu. Pero la iglesia del rapto necesita amar la verdad, amarla. Ok. Aquí, ya termino aquí. Les voy a dar 4 versículos uno detrás de otro para que los tomen y los usen como un semillero para luego ministrar, si algún día el Señor se lo permite, en esta casa o en otro lugar. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Un apóstol le dice a la iglesia de Tesalónica: le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos amados, hijos de un vientre, de un engendramiento. Eso es lo que dice Pablo. Amados por, mire lo que le dice, amados por el Señor. Y hoy cuando Candy estaba dando la palabra que el Señor le estaba dando, yo estaba diciendo: gracias, Señor, yo soy tu Padre, yo te amo, bendito el nombre del Señor, amados por el Señor. Eso es lo que le dice Pablo a esta iglesia: amados por el Señor, porque Dios os ha escogido. Quiero que le diga a tu hermano: Dios te ha escogido. O sea, hermano, Dios nos ha escogido. No me parece que todos lo dijeron. Quisiera que usted se lo volviera a decir al de al lado, al de atrás, al de adelante. Dígale: hermano, Dios te ha escogido. La palabra desde el principio es una palabra que en el original griego es arge, de principados. Cuando se hicieron, escúcheme, lo que yo leo e interpreto de ese versículo es que cuando se hicieron los príncipes del cielo, el Señor nos escogió a nosotros para que fuéramos la amada de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Así que hicieron Dios estaba y dijo: voy a crear. Y hizo serafines, querubines, arcángeles, ángeles, hizo creaciones en el universo. Pero dijo: ustedes, creó las almas de los chuchos, de los cerdos, de cuanto animal por ahí hay. Pero dijo: pero ustedes son lo que yo amo. Y lo que ama el Señor lo compra con su sangre. Y lo que Dios compra con su sangre no se pierde, no se corrompe, no se extravía, no se desvía. Entonces, por eso el Señor, por la boca de un apóstol, dice: le doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Y lo primero que le dice: amados por el Señor. Me gustaría detallar un minuto el amados por el Señor, porque aquí no está diciendo amados por el Padre, sino amados por el Señor. Y es que nosotros necesitamos entender que necesitamos señorío de Jesucristo. Necesitamos gobierno de Dios. Así que solo voy a dejarle la nota a esos escogidos. El Señor les dice: yo les amo como su Señor. Bendito el nombre del Señor. Y escogido desde el principio. Y dice la Biblia: ¿para qué? O sea, hay un diseño de Dios preestablecido. Fui escogido, número 1, para salvación. Pero nadie puede llegar al cielo si antes no es santificado, bendito el nombre del Señor, por el poder purificador del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: por el poder purificador de la fe. ¿En qué cosa? En la verdad. Entonces, ¿sabes qué necesitamos empezar a hacer? Creerle no solo al Señor, sino a la palabra del Señor.
Desarrollar una fe, hermano, pero una fe activa. Y en el original griego, los que tienen fe le encomiendan al Señor el cuidado espiritual de su vida. Eso es lo que hace la fe. Así que ponte en las manos del Señor. Último versículo de Tesalonicenses: y fue para esto que Él os llamó, fue para esto que el Señor te puso nombre. En mi país cantábamos un coro que decía: te llamé y te puse nombre, con mi espíritu te ungí, enderecé tus caminos, mi revelación te di, te sujetaré naciones y pueblos conquistarás. Mejor las dejo a ella. Amén, gloria a Dios. Yo soy quien abro una puerta y esa puerta no se va a cerrar. Algunos en lo que piensan es en el Rolls Royce que se quieren comprar, o en la casa o en el negocio que quieren montar. Pero ¿sabes qué? Yo abro una puerta delante de ti que nadie puede a cerrar. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Pero la puerta está abierta ¿para quién? Para los escogidos. Así que la puerta se pone abierta y se vuelve una revelación de una puerta abierta para los escogidos. Esa es la puerta para llegar de regreso a la patria de donde saliste, a tu casa, de regreso a tu casa, en el nombre del Señor Jesús. Termino, hermano, solo leyéndole esto, y anótelo y llévelo para casa. Oración de David: oye, Señor, una causa justa, atiende mi clamor, Señor, presta oído a mi oración, que no es si los pseudos apóstoles, los pseudos profetas, los pseudos pastores, maestros y evangelistas oran, se hacen milagros, los que están en la congregación están siendo ministrados por pseudos, por espíritus de pseudos, por espíritus de engaño. Entonces, ¿cómo será la oración de los que están bajo esa administración? Pues chica, hermano, perdone, yo me he quedado. Dios sabe. Hermano, usted se cree que es el único y que es la élite. Vive Jehová que no, hermano. Lo que me tiene a mí seriamente ocupado seriamente, es mirando los ambientes espirituales y diciendo: Padre, guárdame de esto. Padre, guárdame de esto. Padre, por favor, guárdame de esto. ¿Por qué? Porque ¿qué oración Dios va a escuchar? Mire lo que dijo David: oye, oh Señor, una causa justa. O sea, la oración de un justo presentando ¿qué cosa? Una causa justa. Pero ¿según yo o según Dios? Contésteme, por favor. ¿Según yo o según Dios? Según Dios. Atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Entonces me vino a la mente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire este versículo. Y ese sí es el último. Solo se lo quería dejar. Los pensamientos de los justos son rectos. ¿Quién es un impío? Uno que era pío y se volvió in. Lo ministró ¿qué cosa? Un espíritu de los pseudos. Eso es lo que es un impío. Si usted se da cuenta, en la Biblia los impíos son una cosa y los pecadores son otra. O sea, un impío es uno que era pío y se volvió in. ¿Qué cosa es lo que hace a un hijo de Dios volverse impío? El engaño. Y déjenme decirle, hermano, y termino con esto: ese es el poder que le engendra hijos a Satanás, porque él es el padre del engaño y de la mentira. Entonces, que el Señor te bendiga. Regreso al versículo: le doy gracias
a Dios. Bendito el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios porque vosotros sois amados por el Señor y porque Dios los ha escogido. Dios te escogió para ser ministrado por el poder santificador del Espíritu Santo y no por el poder del engaño que se va a manifestar en el último tiempo. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por ti. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Denle gracias al Señor, hermano. Quiero que usted cierre sus ojitos. ¿Sí entendió la palabra, hermano? Sí, perdón, ¿cuántos entendieron la palabra? No tenga pena si usted no la entendió, porque yo le iba a preguntar ¿cuántos la recibieron? No es un problema, si usted no la entiende, por lo menos la recibió, la escuchó. Amén. El Señor va a hacer el efecto. Claro que es importante entenderla. Bendito sea el nombre del Señor. Solo por favor le suplico en el amado nombre de nuestro Señor Jesús que por favor entendamos que este es un tema espiritual, no solo porque somos espirituales, sino porque hay espíritus que se mueven en los aires, pero que también en medio de nosotros se mueve uno, el Espíritu Santo de Dios, para obrar, para poner marca, para poner sellos, para santificar, para purificar, para bendecir. Levante su mano. Señor, este pueblo oye tu voz. Reconoce, Señor, tu voz. Quiero que le des gracias al Señor porque eres amado por el Señor. ¿Te sientes amado por el Señor? No te quedes con tu boca cerrada, hijo, hija. Hijos, hijas, los que tienen sus manos metidas dentro de los bolsillos o abajo, por favor, levanten sus manitos. Manos hacia el cielo es señal de rendición. Perdón, hijo, no te estoy castigando. Hija, no te estoy castigando. Te estoy diciendo, ese es un momento para decirle al Señor, por favor, ten misericordia. Señor, guárdanos del poder. Guárdanos del poder del engaño que se está manifestando en estos últimos tiempos. Por favor. Oh, oye que el Señor te dice que eres amado por Él. Ahora mantén tus manos hacia el cielo en el nombre de Jesús y recibe amor. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene una unción de amor por la verdad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Arrabajara, Lavasara, Lavallira, Lavanda, viene una unción de amor por la verdad, por Jesús, por sus doctrinas. Ruego, Señor, a ti que tú pongas paz en medio de tu pueblo. Que tu pueblo, Señor, pueda distinguir, discernir, Señor, entender. Oh, Dios mío, el tiempo. Mirar, Señor, a la palabra profética. Aleluya. Hermano, quisiera que abrieras tu boca si eres un justo y le digas al Señor: oye esta oración, la causa de un justo. Quiero que se lo diga al Señor: la causa de un justo, Señor. Ora por tu familia, bendito el nombre del Señor. Ora por tu familia, ora por los tuyos. Ramajara la basanda. Declaro en esta noche labios que hablan verdad. Labios que hablan verdad.
Te desligo en el nombre de Jesús de toda mentira, hermano. Yo te desligo en el nombre de Jesús. Uso la autoridad que Dios me ha dado para desligarte de toda mentira dicha o de toda mentira vivida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios envía su palabra. Dios envía a sus apóstoles, sus profetas. Ponemos, bendito el nombre del Señor, las estructuras. Te toca a ti ahora edificar con oración de justo. Y con pensamientos de justos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que está viniendo sobre tu vida la mente de Cristo. Hijo de Dios, quiero que los hijos de Dios hablen en otras lenguas los que tienen los otros idiomas. Hermano mío, quiero que usted sepa que si alguien está molesto con esta palabra, es el enemigo. Si alguien no quisiera que tú abrieras la boca, es el enemigo. En el nombre de Jesús viene asentamientos de la voluntad de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Kama, y Ramahanda, y Samayira la banda, Urramasara la banda, Namandara la va. Espíritu de Dios, santifica, Señor, a tu pueblo. Yo declaro que esta es una iglesia con labios que hablan verdad. Yo declaro que esta es una iglesia con causas de justos. Bendito el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Irralaba, vas a ir a la banda. En el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta es una iglesia llena de justos, con pensamientos de justos. Rechazamos en el nombre de Jesús el consejo de los impíos. No vamos a buscar socorro en los impíos en el nombre de Jesús. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzo mis ojos hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.